alabamos, te adoramos, te bendecimos. Te damos honra y gloria a ti, solamente a ti. Gracias te damos, Señor, por la victoria de llegar a este momento. Oramos por los diezmos y las ofrendas que han sido traídas a tu alforí. Y como siempre te pido, Señor, que bendigas al adorador. Gracias, Señor. En el nombre del Santo de Israel, Yeshua HaMashiach, lo pedimos todo. Bueno, esta mañana vamos a terminar la segunda epístola a Timoteo. Y vimos cómo esta fue la última carta, la última epístola inspirada que Pablo escribió desde la prisión en Roma antes de ser martirizado a causa del nombre de Jesús. Y vimos cómo Pablo no estaba tan preocupado como él mismo, como hemos visto en las epístolas desde la prisión. Pablo siempre estaba más bien enfocado en la iglesia, en la salud de la iglesia y los hermanos. Y esta, su última epístola, no era excepción. Y en ese tiempo había una persecución muy fuerte por el emperador romano, no me puedo acordar su nombre, ¿me recuerdan? No me recuerdo su nombre. Nerón. ¿Cómo? Nerón. Nerón, el emperador Nerón. Y había aprisionado a Pablo, y Pablo le escribió a Timoteo diciéndole: Timoteo, no te desanimes, sigue adelante, apártate de los falsos maestros y sigue predicando la palabra. Y escribió en un tiempo muy crítico esta carta a Timoteo, por lo mismo, porque había una persecución en el Imperio Romano, y la preocupación mayor de Pablo era de que se asustaran los pastores, se asustaran los líderes de la iglesia y dejaran de predicar la palabra. Bueno, vamos a entrar en el capítulo 4 de la segunda epístola a Timoteo y vamos a empezar. Le escribió Pablo a Timoteo y le dijo: te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces Pablo le dice: te encarezco o te encargo. Pablo subraya la importancia de su mandato a Timoteo al llamar a Dios y a Jesús a ser tus testigos. ¿Qué dice? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Y lo insta, o le dice la importancia de este mandamiento, este mandato, ¿verdad?, que Pablo le dio a Timoteo bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y le recuerda a Timoteo que Jesús regresará en juicio. Entonces, hermanos, miren, por eso nosotros no debemos de vivir nuestras vidas preocupados por lo que diga la gente, por lo que diga la sociedad, por lo que digan los gobiernos, por lo que diga la moda. Nosotros debemos estar más preocupados por vivir nuestras vidas conforme a lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque un día el Señor nos va a juzgar a todos de acuerdo a su palabra. Entonces debemos de decidir que no nos vamos a complacer ni siquiera nosotros mismos. Hay personas que viven sus vidas complaciéndose a ellas mismas. Y no debe de ser así para los creyentes. Nosotros debemos vivir nuestras vidas asegurándonos que vivimos en obediencia a la palabra de Dios, porque un día el Señor Jesús, Yeshua, nos va a juzgar. Y Pablo le recordaba a Timoteo: Timoteo, yo sé que está dura la cosa.
Yo sé que están persiguiendo y están arrestando a líderes en todo el Imperio Romano, pero te encarezco, te ordeno, y como testigos Dios y Jesús, que prediques la palabra. Escriben sus papeles. El encargo de Pablo a Timoteo es predicar la palabra. Sigue predicando. No, miren, predicar la palabra es trabajo, es esfuerzo. Se requiere estudio, se requieren tantas cosas, pero quiero decirles que predicar la palabra es guerra espiritual. ¿Por qué? Porque el enemigo se opone. El enemigo se opone a que prediquemos la palabra, a que le hablemos a las personas de Jesús. El enemigo se opone. Y es guerra espiritual. Y a veces la guerra es espiritual, pasan cosas, pero a veces la guerra se torna en el mundo físico cuando hay persecución. Nuestros hermanos en varias partes del mundo, en los países musulmanes, en la China comunista, en Norcorea, ellos sufren y sus vidas corren peligro simplemente porque creen en Jesús, en Yeshua. Y hay lugares donde predicar la palabra, su vida física está en peligro. Entonces, ya sea espiritual o sea físico, es una lucha, es una guerra, predicar la palabra. No es cualquier cosa, porque el enemigo se opone. El enemigo no quiere que la gente sea salva. El enemigo no quiere que la iglesia crezca en madurez, no quiere que se hagan labradores efectivos para el reino de Dios. Al contrario, él no quiere que nadie se salve, y los que son salvos quiere que se vuelvan ineficaces, o si fuera posible que se aparten del camino de Dios. Entonces escribió Pablo y dijo: Timoteo, predica la palabra. Me son testigos Dios y Jesús, y te digo, predica la palabra. El fundamento de cualquier ministerio es la palabra de Dios. Predicar la verdad de Dios es una tarea sagrada y exigente que requiere perseverancia y valor. Se requiere perseverancia, hermanos. Todo predicador te puede decir que hay días en que se sienten animados y motivados para predicar, y hay otros días que no. No sabemos ni cómo le hacemos, porque es exigente y requiere paciencia y requiere perseverancia, porque no nomás es un acto físico, sino que es un acto espiritual. La palabra de Dios no tiene su origen en los hombres, no tiene su origen en ninguna persona, en el intelecto humano, tiene su origen en la misma boca de Dios. Y por lo tanto, cuando leemos la palabra de Dios, cuando escuchamos predicaciones, algo está sucediendo dentro de nosotros, porque no es cualquier cosa. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es viva y eficaz, y más penetrante que una espada de dos filos. Cuando se predica la palabra de Dios, no es en vano, porque no es la palabra del hombre, sino que está saliendo la misma palabra de Dios y está haciendo efecto en las personas que la escuchan, ya sea leída o que la escuchen. Y le dijo Pablo a Timoteo: sigue adelante, sigue, no te des por vencido, no te amedrentes, no te asustes, sigue predicando la palabra. En medio de toda circunstancia, en medio de persecución, sigue predicando la palabra. Y estar listo significa tomar una posición. Timoteo debía estar alerta en todo momento en sus responsabilidades, incluso cuando fuera inconveniente. Ahí dice: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación, en su reino,
que prediques la palabra, que instes. Instes quiere decir estar preparado. La palabra griega ahí quiere decir, entre otras cosas, está preparado. Ponte listos, estés listo a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que la palabra se predica cuando conviene y cuando no conviene. En circunstancias favorables, pero también en circunstancias infavorables. Dice Timoteo, tienes que estar listo. Por eso, hermanos, miren, todos los creyentes, no nomás los que predicamos la palabra, pero todos los creyentes debemos estar en la palabra de Dios. Debemos estar listos para compartir la palabra, para compartir las buenas nuevas de salvación, para compartir las verdades de Dios. ¿Verdad? Tenemos que estar listos para poder compartir esta esperanza que tenemos con otros. A veces miro en el YouTube personas que Dios ha dotado con intelectos muy capaces, ¿verdad? Son apologistas y van a las universidades y se acercan a estudiantes de todo tipo, y muchos de ellos muy inteligentes, y les hacen preguntas súper difíciles. Y Dios les da gracia a estas personas y les contestan, sin ofenderlos, sin atacarlos, les contestan sus preguntas, ¿verdad? Ahora, no todos somos intelectuales, no todos tenemos esa capacidad, pero sí debemos prepararnos y estar listos, porque, hermanos, miren, lo que hace la obra no es nuestro intelecto. Lo que hace la obra es la palabra de Dios. Por eso nunca debemos de ser presuntuosos y presumir que sabemos más que la palabra de Dios, sino aprender la palabra de Dios y hablarla con sencillez. Pablo eso hacía. Pablo era un hombre estudiado, ¿verdad? Yo pienso que el equivalente ahora serían varios grados de doctorados, ¿verdad? En filosofía, en teología. Pero Pablo decía, ¿sabes qué? Yo no vine con ustedes con palabras elocuentes, sino con el poder de Dios. Entonces, cuando predicamos la palabra, aunque sea sencillamente, lo que hace el efecto es la palabra de Dios y no la persona. Y por eso debemos estar listos en todo momento para poder dar una respuesta de la esperanza que tenemos. Y le dice redarguye. Cuando predicamos la palabra de Dios, la palabra de Dios nos redarguye. ¿Qué quiere decir eso? Trae convicción a nuestro corazón, ¿verdad? De las cosas que están mal en nuestras vidas. Cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu Santo comienza a redarguir los corazones de las personas. Les empieza a decir, mira, esto está mal, esto no está bien. Y causa que comencemos a considerar esas cosas que no están bien en nuestras vidas. Nos redarguye el Señor. Es el trabajo del Espíritu Santo. Dice reprende. Reprende significa hablar fuerte, ¿verdad? Significa corregir. La palabra de Dios nos reprende, nos habla fuerte cuando no estamos bien. Y nos exhorta, exhortar. Quiere decir, es una forma de reprensión, pero más bien es ánimo, es aliento. Nos alienta para que sigamos adelante en las cosas de Dios. Dice, y con toda paciencia. ¿Qué quiere decir con toda paciencia? Perseverar. ¿Verdad? Porque miren, el crecimiento en el Señor, hermanos, es gradual. ¿Verdad? Nosotros tenemos a un hijo espiritual. Y cuando estaba con nosotros, pues parecía que todo estaba bien, ¿verdad? Pasaron ciertas cosas. Pero él se regresó a su país de origen. Y años después me escribió, me dijo, pastor, muchas gracias. Dice, apenas estoy comprendiendo las cosas que me enseñó y me pidió disculpas por errores que hizo. Y dije, wow, pues yo pensé que ya había comprendido, ¿verdad? Pero cuando él me escribió eso, entonces consideré, ¿sabes qué? Es que
la palabra de Dios trabaja en nuestros corazones gradualmente, ¿verdad? Y llega el momento donde nos lleva a la madurez. Unos llegan a más pronto que otros, pero por eso debemos de predicar con perseverancia, con paciencia, y dejar que la palabra de Dios haga el efecto en las personas. No somos nosotros, hermano. Ningún predicador puede cambiar a nadie. Ninguna persona puede cambiar a ninguna persona. Lo que cambia a las personas no es la personalidad del que predica, no es su carisma, no es nada, es la palabra de Dios. Entonces, cuando predicamos la palabra de Dios como es, tiene efecto en las personas. Pero cuando se tuercen las escrituras, hermanos, cuando no se predica la palabra de Dios como es, causa mucho daño. No crece la persona. Es como que les dan comida verdadera con veneno. Tal vez no se mueran rápido, pero con el tiempo ese veneno toma efecto y puede llegar hasta la destrucción espiritual. Por eso Pablo le decía a Timoteo, apártate de los que enseñan fábulas, cosas vanas. Apártate de los falsos maestros. No te juntes con ellos, porque causa mucho daño cuando la palabra de Dios no se predica como debe ser. Pero cuando se predica la palabra de Dios como debe de ser, entonces hace efecto en la persona. La persona va cambiando gradualmente cuando se predica la palabra de Dios. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia, con perseverancia. Persevera. ¿Y persevera en qué? En la doctrina, en la enseñanza. La paciencia y la instrucción son dos componentes necesarios de un ministerio eficaz. Buena doctrina, predicada con perseverancia, ¿verdad? Con el tiempo. Y recordemos y enfatizo y reitero que se debe predicar buena y sana doctrina, lo que dice la palabra de Dios. El verdadero crecimiento espiritual ocurre a lo largo de un periodo de tiempo, como le dije, a través de la enseñanza y la aplicación constantes de la palabra de Dios. El camino de Dios, hermanos, es constante, es algo constante. Miren, vivimos una sociedad que yo llamo la sociedad microondas. Todo lo queremos instantáneamente, ¿verdad? No, tengo hambre, pues toma esta comida prepaquetada, meta en microondas y listo. ¿Sabes que tengo hambre? Vámonos al restaurante, a lo que llaman el drive-thru, ¿verdad? Cuando se pide por la ventana. La comida está hecha en minutos. Listo. Todo lo queremos instantáneamente, ¿verdad? Y muchas personas tratan su fe como si fuera algo instantáneo de microondas. Oh, ¿sabes qué? Voy a ir, voy a escuchar un sermón, voy a crecer espiritualmente, voy a madurar, te dan unos minutos y listo. Una 2 horas escuchando una predicación y se van y viven sus vidas como si no hubieran escuchado la palabra de Dios. ¿Verdad? Y el camino de Dios no es así, hermanos. El camino de Dios, las cosas de Dios son constantes, se hacen constantemente con paciencia, ¿verdad? Cultivando nuestra relación con Jesús, con el Señor, a diario, pasando tiempo con Él en oración, en las Escrituras, escuchando la palabra de Dios, claro que es muy importante, juntándonos con los hermanos, es muy importante, pero se requiere constancia, ¿verdad? No es de obtener algo instantáneo, sino que se requiere paciencia a través de los años, de los tiempos, creciendo en el Señor, escuchando la palabra de Dios y permitiéndole al Espíritu Santo que moldee nuestras vidas a la imagen de Jesús, de Yeshua. Se requiere perseverancia, se requiere
paciencia y no es algo instantáneo. Tenemos que cambiar nuestras mentes, ¿verdad? No conformarlas a este mundo, sino conformarlas a la palabra de Dios. En esos tiempos ya están hablando de emerger la tecnología, las computadoras con el cerebro, donde se puede bajar información instantáneamente, ¿verdad? No, queremos todo que esté a la mano instantáneo. Pero el camino de Dios, hermanos, no es así. La maduración o el proceso de la santificación, donde estamos siendo cambiados a la imagen de Jesús, toma tiempo. Y en ese tiempo Dios permite pruebas, luchas, lo que sea, porque comienza a sacar, a matar las cosas o los deseos de la carne, ¿verdad? La persona que es iracunda, el Señor trabaja con esa persona y va matando esa ira, ese enojo, hasta que llega el momento donde ya la ira y el enojo no los dominan. Pero es un proceso, ¿verdad? Las personas viciosas, hay personas, no sé por qué a veces son liberadas instantáneamente, pero hay otras personas que por años luchan. Y llega el momento que por la enseñanza de la palabra de Dios tienen victoria sobre esos vicios. Fumar, alcohol, lo que sea. No para todos es instantáneo. Y si son salvos, lo que pasa es que es una debilidad en su carne que toma tiempo para que el Señor la eche fuera. Por eso es tan importante que pasemos tiempo con el Señor. Por eso es tan importante que constantemente vayamos a Él y sepamos que la maduración espiritual no es instantánea, toma tiempo. Pero les garantizo que si le permitimos al Señor, Él hace su obra, ¿verdad? Él hace su obra en nosotros. Pero tenemos que estar en la palabra de Dios. No quitarle, no ponerle, no torcerla, sino así como está escrita. Y algún día, como le dijo Pablo a Timoteo, dijo, juzgará a los vivos y a los muertos cuando regrese en su manifestación y en su reino. Y por eso es que es tan importante, ¿verdad? Si algún predicador me está escuchando, siga predicando. Siga evangelizando, sigan haciendo lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Pase lo que pase. Versos 3 y 4 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sufrirán quiere decir tolerar, no tolerarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las aulas. Esta es una profecía de doble aplicación, que tenía aplicación en ese tiempo y también en el tiempo futuro. Es más, si esta escritura tiene aplicación, sería ahora más que nunca, ¿verdad? Ya vemos lo que está pasando. Timoteo necesita estar alerta y listo para predicar la palabra de Dios. Escriban sus papeles. La enseñanza sana, o lo que muchos llaman la sana doctrina, o la buena doctrina, es esencial para la madurez espiritual. Pero no siempre será tolerada. Hermanos, vivimos en esos tiempos. Vivimos en los tiempos donde la enseñanza sana ya no es tolerada. Llegará un momento en que las personas buscarán maestros que les digan lo que quieren oír y lo que les hace sentir bonito. Lo que los hace sentir bien. Estamos en esos tiempos. Hay muchas congregaciones, tristemente, y hay un movimiento que se llama el movimiento, ¿cómo le llaman? Seeker Friendly, buscador amistoso, donde la cultura de la iglesia se enfoca en complacer a las personas para que vengan y se queden en las congregaciones. Evitan predicar cosas como el pecado, el arrepentimiento, la santidad, vivir una vida en santidad del Señor,
Evitan todo eso, ¿por qué? Porque la gente se les va, ¿verdad? Y las personas, muchas personas, buscan ese tipo de congregaciones porque quieren vivir sus vidas como quieren y no quieren que nadie les llame la atención. Llegan, se sientan, escuchan un sermón ¿cómo se dice? De postre y dan su dinero, sus ofrendas, ya cumplí, y se van y viven sus vidas como quieren. Y a propósito buscan a predicadores que solamente predican lo que ellos quieren oír, que son prósperos, que son bendecidos, que todo lo que hacen va a prosperar, pero no les enseñan, ni les dicen, ni les redargullen sobre el pecado y el hecho que tenemos que estar constantemente en la presencia de Dios y dejar que Él nos renueve. ¿Verdad? Y muchos de estos predicadores ni se atreven a predicar sobre el infierno o sobre la profecía y los juicios que vienen. ¿Por qué? Porque se les van. Y Pablo le dijo, mira, Timoteo, va a llegar estos días. Dice, se amontonarán maestros. ¿Sabes qué? Me gusta este maestro, porque él sí predica bonito. Él sí no me anda acusando de nada, no me anda juzgando. ¿Verdad? Se ha vuelto muy popular eso. No me juzgues. ¿Verdad? No me juzgues. Conforme a sus propias concupiscencias. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. La gente aparta sus oídos para evitar la verdad. Esta es la sexta vez que Pablo usa la palabra verdad en esta breve carta. Lo usó 6 veces. Había usado la palabra 5 veces en la primera carta a Timoteo. Cuando Pablo se enfrentó a la ejecución, evidentemente estaba preocupado de que su hijo en la fe fuera tentado a apartarse de la verdad, atraído por falsos maestros engañosos. Eso es lo que ¿saben qué? Está muy dura la persecución. Hay que empezar a hacerle caso al emperador. Hay que empezar a hacerle caso para que no nos vayan a hacer nada. Eso era la preocupación de Pablo. La palabra concupiscencias es el griego para la palabra lujuria, ¿verdad? Deseos prohibidos o deseos de la carne. ¿Sabes qué? Quiero que el pastor me predique que me voy a hacer rico. Hay pastores que dicen que todos los creyentes en el Señor debemos ser ricos. Le da la avaricia. ¿Sabes qué? El pastor me dice que nomás tengo que hacer una oración y puedo vivir como yo quiero. No tengo que vivir en santidad. Las concupiscencias, la lujuria, la codicia de su propia carne. Sus deseos. Fábulas es la palabra griega mutos, que es de donde obtenemos la palabra mitos o mitología. Fábulas, historias, ¿verdad? Falsedades que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y eso es lo que está pasando, hermanos. He escuchado locuras de algunos pastores, cosas que predican. Una vez un pastor estaba predicando usando un libro de historias de niños. No estaba predicando de la Biblia, estaba sacando ejemplos de una historia de niños secular, diciendo fábulas, inventos, tonterías. Y lo más triste para mí es que la congregación, miren, aplaudiendo esa necedad, aplaudiendo esa fatuosidad, esas cosas que no tienen sentido. Pero Pablo lo dijo. Dice, ya no van a tolerar la sana doctrina. Se van a juntar y van a buscar pastores conforme a sus propias lujurias, sus propios deseos ilícitos que van contrarios a la palabra de Dios.
y su oído se apartará de las verdades de la palabra de Dios a fábulas. Y lo estamos viendo, ¿verdad? La gente ya no quiere oír, quiere estar muy cómoda en su apatía espiritual. Pero Pablo le dijo, mira Timoteo, te encargo delante de Dios y de Jesús, predica la palabra, predica la sana doctrina. Un día Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y lo siento, hermanos, por estos falsos maestros, estos falsos pastores, evangelistas, apóstoles, profetas, maestros. Si no se arrepienten y no se vuelven y comienzan a enseñar la palabra como es, lo siento por ellos. Porque a causa de sus mentiras, de sus fábulas, a causa de su torcimiento de las escrituras, muchos se están perdiendo. Muchas personas están perdiendo sus almas y Dios los va a llamar a cuentas. Eso me aterra, hermanos. Un día vamos a estar parados delante del Señor y le vamos a rendir cuentas y me aterra. Esas palabras que dijo, apartados de mí, obradores de iniquidad, nunca los conocí. ¿Verdad? Las palabras que yo quiero oír es, bien hecho, buen y siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y tenemos que hacer, hermanos, lo mejor que podemos y dejar que la palabra de Dios nos cambie a nosotros y no nosotros cambiarle a la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y hay cosas, hermanos, cuando leemos o estudiamos ay, qué duro está esto, no me gusta. Pero tenemos que permitir que la palabra de Dios nos cambie. Por eso me gusta predicar verso por verso, porque así no me puedo brincar ni escapar las cosas que están difíciles, ¿verdad? Porque hay personas que predican y nomás escogen lo que les gusta, como ir a piscar nomás la fruta que les gusta, ¿verdad? Ir a escoger lo que les gusta. Y es lo que hacen con la Biblia, nomás escogen ciertas porciones, lo que les gusta y esto. Pero nosotros tenemos que predicar, tenemos que leer todo el consejo de la palabra de Dios. Eso es lo que es tener un creyente sano, ¿verdad? Comemos de todo. Comemos vegetales espirituales, comemos legumbres espirituales, comemos fruta espiritual, tomamos leche espiritual, comemos carne espiritual, ¿verdad? Una dieta balanceada, sana. Pero cuando solamente se predica lo que les gusta, es como nomás comer postre todos los días. Desayuno, postre, pay en la mañana, pastel en la tarde y chocolates para cenar. ¿Qué pasa con esa persona? Se envenena su sistema, se muere, ¿verdad? Pero sí, cuando tomamos todo el consejo de la palabra de Dios y tomamos una dieta espiritual balanceada, sí, incluye postre, claro que sí, pero está balanceado con todo lo demás. Y es un creyente que crece sanamente, ¿verdad? Claro, es importante el amor de Dios, su misericordia, su gracia, pero también es muy importante que comprendamos la santidad, la justicia y la rectitud de Dios, ¿verdad? Y el hecho que Él espera que vivamos vidas piadosas, que vivamos en santidad y que nos apartemos del pecado. Un balance, hermanos. Y es lo que le decía Pablo después de todos los consejos, le dijo, Timoteo, predica la palabra. Yo ya me voy a ir. Predica la palabra, no seas negligente. Versos 4 y 5. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Escriban sus papeles. Ser sobrio significa velar o estar despierto espiritualmente hablando. Soportar aflicciones se refiere al duro trabajo del ministerio, que tendrá su propia recompensa. Como les estaba explicando, hermanos,
es duro predicar la palabra. Hay ataques personales, hay ataques de afuera, hay ataques de todos lados. No es fácil predicar la palabra. Y viene con aflicciones. La obra de un evangelista. Evangelista es uno de los 5 oficios mencionados por Pablo en Efesios. ¿Hay apóstoles modernos? Claro que hay. Si no hubieran, en esta lista en Efesios 4:11, menciona 5 oficios. Si no hay apóstoles, entonces tampoco hay pastores y tampoco hay evangelistas. Si no hay profetas, tampoco hay maestros, porque están todos en este grupo. Es un llamado, es un oficio que Dios les da. En estos días ya mucha gente se llaman apóstoles, hay apóstoles verdaderos o otros falsos como siempre, pero tradicionalmente se han llamado a los apóstoles, los llaman obispos, personas que supervisan tal vez varias congregaciones, pero es un oficio del apóstol. No más que muchas personas dicen que no, un verdadero apóstol es alguien que anduvo con Jesús y eso. Pues esos son los apóstoles sobre los cuales el Señor fundó la iglesia, pero no quiere decir que se eliminó el oficio del apóstol, ni tampoco el del profeta, ¿verdad? El oficio del profeta es muy real, tanto como el del pastor y del evangelista. Y hay una cosa muy interesante, miren, los verdaderos apóstoles y profetas, los verdaderos evangelistas, no andan diciendo que son. Simplemente hacen su trabajo, ¿verdad? Y yo he conocido personas que dicen, mira, yo soy profeta, aquí está mi tarjeta. Y digo, ay, sí, no, pues debes de ser verdadero porque tienes una tarjeta. No, generalmente, hermanos, las personas que ocupan, que ejercen verdaderamente esos oficios, generalmente son personas que no dicen, simplemente lo están haciendo. Pero cualquier cosa que hagamos para el Señor, hermanos, es difícil, es duro, no es fácil. No es fácil para nuestros cuerpos físicos, ni para nuestra alma, ni nuestro espíritu. Es trabajo, es duro. Un evangelista equipa y anima a los creyentes a compartir las buenas nuevas. Y le dijo Pablo a Timoteo, ejerce tu llamado, tu oficio. No te asustes, no te amedrentes. Tienes que perseverar. Y digo yo, Pablo estaba tan enfocado y tan conectado al Señor que aunque estaba en situaciones difíciles, ya les había contado que hace tiempo nos tocó ir a Roma y nos llevaron al lugar que dicen que estuvo preso Pablo. Y tal vez sí sea, tal vez no, pero el punto es que así eran las prisiones, en unos cuartitos muy pequeños, estaban llenos de humedad, de suciedad y de tantas cosas. Era una condición muy miserable. Pero aún así Pablo estaba sintonizado con el Espíritu del Señor y escribía estas cartas, ¿verdad? Animando a la iglesia, animándolos a que siguieran adelante, animándolos a que, o exhortándolos sobre los falsos maestros, los falsos profetas, y diciéndoles, sigan o prediquen la sana doctrina, ¿verdad? Apártense de esos inventos, de esas fábulas que los hombres con corazones malvados usan para justificar sus actos. Yo he conocido gente así, hermanos. Tuercen las escrituras, desestiman ciertas partes. ¿Por qué? Porque va contrario a la vida que están viviendo. Que Dios nos ayude. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Somos atacados por personas que no quieren someterse a la voluntad de Dios. Pero Pablo le dijo, Timoteo, hay una persecución. Nerón está persiguiendo a la iglesia severamente, pero predica la palabra. No dejes de predicarla. Mírame a mí, toma a mí por ejemplo. Me han azotado, me apedrearon, un montón de cosas. Estoy acá en la prisión, pero sigo predicando la palabra. No dejemos de predicar la palabra. Verso 6.
Pablo le dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Can I go to verse 7 and 8? Okay, go back. Decían sus papeles. Pablo es consciente de que el momento de su muerte está cerca. Y aquí sacrificio se refiere a una libación, lo que llaman libación, o una ofrenda líquida. Pero aquí lo tradujeron como sacrificio, es libación. La libación era una ofrenda que se realizaba derramando vino sobre la tierra o el altar. Y lo que estaba diciendo Pablo es que su vida estaba siendo derramada en servicio a Jesucristo, el Cordero de Dios. Entonces, este cierto tipo de sacrificio o libación, tomaban líquidos y los derramaban en la tierra o sobre el altar. Era una ofrenda y generalmente era vino, ¿verdad? A ver si era el vino mejor, más caro. Y lo hacían la libación o lo derramaban sobre el altar o sobre la tierra como una ofrenda a Dios. Y lo que decía Pablo, ¿sabes que mi vida está a punto de ser derramada sobre el altar en el servicio al Señor? Porque yo ahora estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es una metáfora muy hermosa. Pablo estaba seguro de que nadie podría tocarlo hasta que el Padre Celestial lo condujera a su hogar eterno con una celebración victoriosa. Entonces, en otras palabras, por eso dijo Jesús, miren, no le teman al que puede matar a la carne, pero no puede tocar su alma. Más bien teman al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y Pablo sabía, miran, sí, yo estoy a punto de ser sacrificado, pero ¿sabes qué? El Señor me va a guardar hasta el día en que esté con Él. Y por eso es tan importante, hermanos, que obedezcamos al Señor, que vivamos nuestras vidas en obediencia al Señor, porque pueden matar nuestro cuerpo, pero no pueden tocar nuestra alma, como dijo Pablo. Y hermanos, recuérdense que era el Imperio Romano, los romanos eran conocidos por crueldad, eran crueles los soldados romanos, los guardias romanos eran crueles. Cuando crucificaron a Jesús, esas personas que estaban encargadas de la pena capital, lo hacían con gusto. Lo que le hicieron a Jesús lo hicieron con gusto, eran sanguinarios. Pero Pablo sabía, mira, no importa lo que me puedan hacer a mi cuerpo, no me pueden tocar mi alma. Y le dijo a Timoteo, que estaba en Éfeso, que hoy en día es Turquía, y le dijo, Timoteo, predica la palabra. Y el Señor nos dice a nosotros este día, prediquemos la palabra, compartamos al Señor, pase lo que pase. Pidamos de fuerzas, hermanos, al Señor. Se acercan días difíciles. Vienen días difíciles. Pero tenemos que estar fiados, ¿verdad? Tenemos que estar agarrados de la mano de Dios para que nos fortalezca en esos tiempos. Y no lo neguemos. Que nunca neguemos a Jesús. Finalmente dice Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Escriban sus papeles. Pablo había estado vigilante en su servicio a Dios. Le había puesto atención, toda la atención en su servicio a Dios.
Y nótese que Pablo no hizo comentarios hasta el final de su carrera, hasta que estaba a punto de morir. Es más, antes de eso dijo, ¿saben qué? Todavía no lo he alcanzado. Dice. Me olvido del pasado y me estiro, dice, hacia la meta que es Jesús. Pero ahora ya, como estaba a finales, ya dijo, miren, dice, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Él no presumió ni se basó en su servicio. Tres cosas. ¿Qué dijo? He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Hermanos, nosotros peleamos, pero peleamos la buena batalla, ¿no? No vamos a andar peleando con la gente. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Verdad? Derribando todo argumento que se levanta en contra de la palabra de Dios y llevando cautivo todo pensamiento en obediencia al Mesías, a Cristo, a Jesús. Y Pablo predicó, y Pablo peleó esa buena batalla. La que estamos peleando es la buena batalla, ¿verdad? No peleamos con las manos, no peleamos con armas físicas, pero peleamos con armas espirituales. Por eso debemos de ser personas de oración. Muéstrame a un cristiano, a un creyente que no ora, y yo te muestro a un creyente débil. Muéstrame a un creyente de oración y te muestro a un creyente fuerte, fortalecido en las cosas de Dios. Peleó la buena batalla, acabó la carrera y guardó la fe. Y entonces a veces hemos predicado en funerales y eso, y me gusta subrayar que Dios no nos ha llamado a ser perfectos. Pablo no era perfecto, ¿verdad? Fue un gran siervo de Dios, pero no fue perfecto. Pero ¿sabe lo que sí fue? Fue fiel. Y todos los hombres y las mujeres de Dios que pelean la buena batalla, que acaban la carrera, que guardan la fe, no son perfectos. Pero ¿saben qué? Son fieles, como Pablo. Y que Dios nos ayude a nosotros para llegar, ¿verdad? Pelear la buena batalla, correr la carrera hasta que lleguemos, pasemos la meta final. Y que siempre guardemos la fe, que no la perdamos. Así como el apóstol Pablo. Sean las circunstancias en que nos hallemos, que Dios nos ayude. Pablo comprendió el potencial eterno de una vida de servicio fiel al Mesías. Y luego, acuérdense una cosa, Dios nos va a recompensar. Jesús regresará con recompensas para aquellos que perseveran hasta el final. Y la corona de justicia es una recompensa especial que se da a quienes sirven a Dios fielmente en esta tierra. Lo cual, dice, por lo demás, me está guardada la corona de la justicia. ¿Saben que hay 5 coronas disponibles para los siervos de Dios? Y una de ellas es la corona de la justicia. ¿Que es dada para quién? Para los que aman su venida. Los que aman la venida del Señor. Todos los que han amado su venida son aquellos creyentes en Cristo, del Mesías, que han vivido fielmente con la esperanza de su regreso. ¿Amas tú la venida del Señor? Yo sí. Yo estoy esperando que venga el Señor. Debemos amar la venida del Señor, hermanos. Y Él viene muy pronto. No falta mucho para que regrese el Señor. Pero mientras tanto debemos de pelear la buena batalla. Debemos de correr la carrera con paciencia. Y debemos de guardar la fe. ¿Verdad? Dejar
dejarnos de tonterías, dejarnos de fábulas que acá andan diciendo esto y que hizo el otro. No, enfocarnos en la palabra de Dios, estudiar y predicar la sana doctrina, la buena enseñanza, la sana enseñanza. Y que el Señor nos ayude. El Señor nos ayude a perseverar como Pablo, ¿verdad? Que seamos fieles. No todos somos llamados a ser mártires, pero todos somos llamados a ser fieles. Que Dios nos ayude. Y quisiera, antes de terminar, solamente leer el resto de esta porción. El resto de los versículos. Comenzando del verso 9, nomás para terminarlo. Y le dijo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Lo dejaron a Pablo solo. Vamos, es que la persecución es dura. Es dura. Solo Lucas está conmigo, ¿verdad? Lucas fue fiel compañero de Pablo, el que escribió el libro de los Hechos. Toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Este es el mismo Marcos que se pelearon Pablo y Bernabé, porque Marcos los había abandonado en un viaje misionero, pero después se restauró la relación. A Tíquico lo envía a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Le digo, por favor, vente antes de que llegue el invierno y tráeme mi abrigo, porque se pone muy frío. Alejandro, el calderero o el herrero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Servir a Dios, hermanos, no significa que nos libre de la muerte física, siempre, pero libra nuestro corazón de todo mal, que es lo más importante, y nos preserva su reino celestial. Verso 19. Saluda a Prisa y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubalo te saluda y Prudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Conclusión. Los hijos de Dios debemos estar siempre preparados para predicar la palabra de Dios. Si somos fieles hasta el fin, nos espera la corona de la justicia. Y así terminó su epístola, Pablo, su epístola inspirada final. Y es consejo para nosotros, hermanos, que perseveremos. Estamos en un nuevo año y debemos seguir adelante, ¿verdad? No darnos por vencidos, pero aprender a ser fuertes en el Señor y en el poder de su fortaleza. Confiando, así como Él guardó a Pablo, preservó su alma hasta el final, así también va a preservar nuestra alma hasta el final. Padre, gracias. Gracias te damos por este día. Gracias por tu fidelidad. Gracias, Señor, que eres tú el que nos sostienes. Y gracias por tu palabra.
Ayúdanos, Señor, a perseverar con paciencia. Ayúdanos a caminar contigo a diario, sabiendo, Señor, que eres tú el que nos preservas. Pero pedimos todo en el nombre de Jesús, en el nombre del Santo Israel, Yeshua HaMashiach. Bien. Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos, pasen una semana gloriosa, feliz año nuevo a todos y Shabbat Shalom.